Bueno, tengan paciencia, por favor. Entonces vamos a comenzar con la presentación del primer trabajo. En primer lugar, el primer trabajo se titula El impacto psicológico de la cuarentena en estudiantes universitarios. Sus autores son Del Bon Mayra y Del Bon Antonella, y su asesora es la doctora Grillo Silvina. Pueden comenzar, en cuanto estén listos, con su presentación. Buenas tardes, ya me acomodo a ver para mostrar la presentación. ¿Se puede ver? Se está cargando. ¿Ya? ¿Se puede ver? Sí. Bien. Bien, me dicen que se ve. Se ve bien. Sí. Ahí está. ¿Prendo la cámara o es necesario eso? Si no, por el hecho que ya veo que se me cuelga también por eso. A ver, voy a tratar. Con la conexión creo que no es necesario, con la presentación creo que está bien. Ah, bien. Sí, porque se me está colgando todo. A ver. Se me está Dale, complicando. perfecto, no hay problema. Voy a ver. Ahí. Bien, ahí se ve. Perfecto. ¿Todos pueden ver entonces? Sí, buenísimo. Bien, comienzo entonces. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Del Bon Mayra Anabela. Soy estudiante del 6º año de la carrera de medicina y hoy voy a presentar el trabajo El impacto psicológico de la cuarentena en estudiantes universitarios, que lo llevamos a cabo con mi compañera y hermana Del Bon Antonella Rocío y nuestra asesora, la doctora Grillo Silvina, que nos acompañó desde el primer momento que se planteó esta idea. El brote de COVID es un evento disruptivo, un cambio en el ambiente que lo transforma en amenazante. A esto se suma la sobreinformación proveniente de los medios masivos de comunicación que pueden provocar un incremento de alteraciones psicológicas afectando a la mayoría de la población. Como objetivo general del trabajo fue conocer la afectación psicológica de los estudiantes universitarios en el actual periodo de cuarentena por COVID-19 y los objetivos específicos fueron analizar el grado de influencia de la cuarentena en el rendimiento académico de los estudiantes, analizar el nivel de preocupación y compromiso con la sociedad, evaluar la concientización y responsabilidad ciudadana de los jóvenes universitarios, determinar la importancia y el conocimiento del COVID-19 y reconocer los signos y síntomas no habituales que se presentaron o exacerbaron durante el periodo de cuarentena obligatoria. Con respecto al método material, se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal utilizando encuestas online de 24 preguntas cerradas y abiertas que se lanzó el 31 de marzo del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020, donde participaron un total de 1.004 estudiantes de 18 a 28 años, de los cuales 324 son estudiantes de la ciencia de la salud, considerando como tales a medicina, kinesiología, odontología, bioquímica y psicología. Y 533 estudiantes son de otras carreras, que en segundo lugar quedarían los de Ciencias Exactas y Economía, y en tercer lugar estudiantes de las carreras de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales. Los 47 participantes restantes quedaron excluidos por no cumplir los criterios de inclusión solicitados. Con respecto a los resultados, en relación al sexo se observó un predominio por la población femenina con un 68,5% y un 31,2% corresponde al sexo masculino.
De acuerdo a la cantidad de convivientes como la relación con sus pares, el 35% de los estudiantes refirieron encontrarse organizados para llevar a cabo las diversas tareas domésticas que se le planteaban en sus hogares. El 31,2% refirieron que cada uno se aíslan en sus asuntos y tratan de no tener contactos con los demás convivientes. El 27,7% de ellos aprovecharon para compartir buenos momentos junto con la familia. Si no conviven con ningún integrante, ¿cómo le trata el aislamiento? Una pregunta previa a esta fue con respecto al número de convivientes, en el cual se registró un 14,2% de los encuestados que refirieron pasar la cuarentena solos, que están viviendo solos, digamos. Entonces, de ese 14,2%, el 30,4% refirieron estar ya acostumbrados al hábito, el 28,1% la están pasando de manera aburrida, el 26,7% refiere que la cuarentena les trata bien y el 14,8% las trata mal. ¿Tiene clara la idea de lo que significa el concepto cuarentena? Esta pregunta nos resultó interesante a la hora de plantear porque por ahí hemos escuchado muchas controversias, o más bien que no sabían distinguir o diferenciar entre los conceptos cuarentena y aislamiento. Entonces, pusimos justamente un concepto de la OMS y el 93,6% de los estudiantes encuestados respondieron al concepto correcto. Se informa diariamente por los medios de comunicación de lo que está ocurriendo actualmente con el COVID-19. El 87,5% de los encuestados respondieron que sí, mientras que el 2,5% prefieren no hacerlo. Si su respuesta fue sí, los medios que utilizan para informarse, el 87,5% de ellos refirieron al 67,3% informarse por las noticias que aparecen en la televisión, otro 67,3% a través de las redes sociales como Instagram, Twitter, un 46,8% investiga a través de las páginas de la Organización Mundial de Salud, Organización Panamericana de la Salud, y un 23,4% de ellos se informan a través de los diarios o de la radio. ¿Cuántas veces al día sale de su domicilio? Esta pregunta también nos pareció bastante, o sea, con respecto a los resultados que obtuvimos, nos llamó bastante la atención, ya que el 73,8% de los estudiantes respondieron que no salen de su domicilio y solamente el 24,9% de ellos salen 1 o 2 veces al día. Es muy mínimo el porcentaje de que salen más de 2 veces al día. Le genera temor la infección por coronavirus y todo lo que ocurre actualmente. El 71,8% de los encuestados respondieron que sí, mientras que el 28,2% respondieron que no. ¿Cómo era su personalidad ante la cuarentena? Esto dividimos en 4 opciones: personalidad extrovertida y responsable, personalidad independiente o egocéntrica, personalidad hiperactiva y personalidad introvertida y solitaria, de las cuales el 51,4% presenta una personalidad extrovertida y responsable, mientras que el 21% personalidad introvertida y solitaria. Un 17,2% de los estudiantes presenta una personalidad hiperactiva y el 10,3% de ellas una personalidad independiente o egocéntrica. Esta pregunta está media controvertida, por decirlo así, con las siguientes preguntas que voy a explicar más adelante. Pero el 51,6% de los estudiantes respondieron que no, mientras que el 48,4% respondieron que sí. En cuanto a lo físico que usted experimentó, ahí dividimos en que el 33% caída del cabello y cefalea. El 26% de ellos no presentaron síntomas, el 24% presentaron insomnio, problemas digestivos y mareos, y el 17% cambios de humor, cansancio físico, opresión en el pecho y disnea. En los días de aislamiento, ¿usted experimentó alguna de las siguientes sensaciones? El 57,1% de los estudiantes presentó enojo, irritabilidad y aburrimiento, el 36,9% soledad y tranquilidad, el 32% angustia, temor y desesperación, el 22,9% se sintió impotente e inútil, y
un mínimo porcentaje, el 0,8 presentó ansiedad y el 1% presentó tristeza. Con respecto al aislamiento y con el rendimiento académico, podemos determinar que el 31,5% de los estudiantes se encuentran tranquilos porque pudieron estudiar y organizarse en cuanto a sus estrategias de estudio. En cambio, el 35,3% de ellos se encuentran frustrados porque no lograron avanzar con el estudio. El 26,6% de ellos se encuentran desesperados por no encontrar o no adoptar una metodología de estudio. Otro 26,6% tampoco logra concentrarse y un 11,5% se siente impotente al no poder realizar o ayudar con la situación que estamos viviendo. Le preocupa la situación económica familiar. El 80,4% de los estudiantes respondieron que les preocupa la situación económica de sus familias, mientras que el 19,6% no lo están. Le preocupa la situación económica actual del país. El 94% de los estudiantes contestaron que sí, mientras que el 6% no. Discusión. El mayor porcentaje entonces corresponde al sexo femenino, por lo que nos da a entender que las mujeres están más involucradas en el tema. Rango etario entre 18 y 28 años, la mayoría de ellos se encuentran no trabajando, el 14,2% viven solo, el resto conviven con 2 o más personas. La mayor parte refiere conocer el concepto cuarentena y a su vez se informan diariamente. Gran porcentaje está de acuerdo con las medidas de prevención para la infección. Mitad de los encuestados creen que no van a contraer la enfermedad, mientras la otra mitad piensa que hay desinformación y falta de concientización. Las 3/4 partes de los encuestados refieren quedarse en sus casas, mientras que el cuarto restante lo hace por consumismo alimentario, farmacéuticos, entre otros. Las preocupaciones de los jóvenes se basan principalmente en el contagio a sus seres queridos, luego el contagio propio y por último, no encontrar una cura. Enojo, irritabilidad, aburrimiento, soledad, angustia, temor, desesperación, impotencia, inutilidad como principales afectaciones psicológicas, y como síntomas físicos encontramos cambios de humor, caída de cabello, aumento de apetito, cefalea, cansancio físico, presión en el pecho, falta de aire, problema digestivo y mareos. Con respecto al rendimiento académico, está dividido. Un porcentaje importante se encuentra frustrado por falta de motivación y otro porcentaje no tan elevado consideran estar más tranquilos y lograron adoptar métodos de estudios más eficaces. Por último, el 94% de la población estudiantil les preocupa la situación económica del país y el 80,4% de los mismos se encuentran preocupados por la situación económica familiar. Como conclusión, con dicho trabajo pudimos determinar que la cuarentena tuvo un impacto psicológico en los estudiantes en la mayoría de los casos y a su vez el rendimiento académico se vio afectado debido a que factores externos, como ser los medios de comunicación, influían negativamente en la psiquis de los jóvenes, generando afectaciones como preocupación, miedo e incertidumbre de un futuro incierto, que desbordaban la concentración a la hora de estudiar y no los dejaba explotar sus potenciales como estudiantes. Además, al no poder realizar actividades recreativas, didácticas o de distracción fuera de su domicilio, los llevó a la mayor frustración y decaimiento en la motivación. Sin embargo, hay que destacar la responsabilidad ciudadana de la juventud frente a los protocolos impuestos a nivel nacional, ya que se observó un muy buen porcentaje con respecto a la cantidad de veces y los motivos de salida de los hogares, por lo que nos confirma que los jóvenes somos seres maduros y capaces de aceptar las situaciones que se nos presentan con sus respectivas condiciones. A su vez, la solidaridad y la empatía por el prójimo, especialmente por la familia, habla de la moral y los valores que siguen persistiendo con el correr de los años. Logramos cumplir con cada uno de los objetivos planteados y nos sentimos conformes con dichos resultados. Agradecimiento, queremos agradecer la dedicación y empeño de cada integrante de este grupo, la participación excepcional y muy colaborativa de la doctora Grillo, Silvina, que nos acompañó e incentivó sobre el trabajo desde el momento que se planteó la idea, y a cada uno de los estudiantes que estuvieron predispuestos a contestar nuestras encuestas sin inconveniente y formar parte de esta investigación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por su exposición. Y en primer lugar, vamos a dar lugar a que el jurado, si tiene alguna pregunta o acotación que quiera hacer acerca del trabajo, les damos este espacio.
¿Puedo preguntar algo? Sí, comenzá Bueno, Bárbara, yo después. bueno. Mayra, ¿qué tal? Te felicito por tu exposición. Eh, la verdad, un trabajo muy lindo. Lo que a mí me interesa saber es, viste que ustedes encuestaron, digamos, alumnos de distintas carreras, ¿sí? Sí. En su mayoría de ciencias de la salud y de otras carreras. A mí me interesa saber de dónde sacaron la base de datos, digamos, o sea, cómo llegaron a esos alumnos. Eh, Imagino vía mail mandaron, pero cómo consiguieron los contactos. Claro, lo que hicimos es que armamos la encuesta por Google, una aplicación de Google, que Ajá. después fuimos compartiendo el link. Y bueno, como yo soy de acá de Corrientes, mi hermana también, entonces tenemos muchas amistades en diversas facultades y le decíamos que reenvíen a sus grupos de facultades. Entonces, por ese lado, nosotros pudimos contactar muchos estudiantes de diversas facultades. Claramente se vio un mayor porcentaje por el lado de los estudiantes de medicina, pero también nos sorprendió que hayan habido muchas otras carreras que se involucraron y que quisieron responder, estuvieron abiertos sin ningún problema. Con respecto a la base de datos, se fueron cargando todo a medida que se fue respondiendo con la aplicación en Excel, en la aplicación Excel. Bien, y una más, si tienen o si llevaron el registro del total de la gente a la que mandaron las encuestas, si tienen idea más o menos qué porcentaje de gente respondió o si eso no se contabilizó. En Excel justamente te enumera la cantidad de personas que contestaron. Contestaron 1.004 personas, 1.004 estudiantes. Ahí claramente va detallando todo que respondieron en cada una de las preguntas y como nosotros hicimos 24 preguntas, habían algunas cosas que tenemos que excluir porque eso sí también entraron personas que ya eran profesionales, otros que ya tenían en edad muy avanzada y que estaban recibidos, o sea, que eran profesionales. Entonces teníamos que, criterios de inclusión y de exclusión fueron también en base a eso. Los de inclusión pusimos un rango etario de edad entre 18 a 28 como mucho, porque hubieron muchos estudiantes con esa edad, entonces los teníamos que incluir. Y con respecto a lo de exclusión, era que no tenían que ser profesionales, 36 años para arriba, o sea, en realidad a partir de 29 para arriba ya los excluimos. Y otra cosa es que también nos contestaron muchos alumnos de secundaria que todavía no ingresaban a la facultad, que ellos también quedaron excluidos. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, yo tengo algunas preguntas o comentarios para hacerte. Bueno, siempre me gusta felicitar en primer lugar por la iniciativa, por la inquietud, por el trabajo que han hecho. Y también siempre sucede que son los primeros pasos en esto, entonces hay cosas por aprender o tener en cuenta. Entonces voy a estar más en el rol de señalar algunas cuestiones, pero desde ya para que los tomen o me aclaren o los tomen como crítica constructiva. La iniciativa de trabajo me pareció hermosa y a la vez es muy difícil el trabajo en el campo social. Fundamentalmente en qué uno pregunta y si esas respuestas logran apuntar a lo que uno realmente quiere evaluar, ¿sí? Una observación, si ustedes repasaron el trabajo inextenso, si por ahí los números que están ahí están bien calculados todos, porque algo que me llamó la atención es que al sumar me da 904, no 1000. Si bien no en sí uno dice, bueno, no tiene que ver directamente con el trabajo, como es un trabajo estadístico, es muy importante saber si son 904 o si son 1004, ¿me explico? ¿Notaron eso? Sí. Sí, el tema es que por ahí hubieron respuestas, como usamos preguntas, no solo preguntas cerradas con opciones fijas, por decirlo así, sino que también habían preguntas abiertas en donde ellos podían responder. Entonces eso, creo que ese también fue
nuestro error por el hecho de que no nos limitamos. Y con respecto a eso, sí, a la cantidad, sí es que por el hecho de que cuando hicimos los criterios de exclusión empezamos a tener claramente menos participantes, menos personas, y sí pudimos tratamos, porque se nos complicó, la verdad, un poco, sí, cuando empezamos a excluir, tratamos de acomodar con respecto al Excel, que es la aplicación, que es justamente el programa que estábamos utilizando. Sí, me imaginé que ante el manejo de tal volumen, pero te digo, apenas comienzan la descripción, ustedes dicen, trabajamos con 500 y pico, 300 y pico, y 47 excluimos, así que yo, como me gustan los números, y nomás sumé, me dio 904 y no 1004, y así en otras instancias. Por eso les decía, a veces uno arma el resumen con una cierta velocidad, contratiempo, y hay cositas que se le escapan. Puede ser. Como también, sí, por ejemplo, sí. Perdón. Bueno, pero por eso les digo, siempre que uno plantea, vuelvo a decir, son consejos que les doy. Ya que ha tenido esta iniciativa, y imagino que les habrá gustado porque es un hermoso trabajo en sí mismo, bueno, tengan cuidado eso cuando informan los números, ser estrictos, porque todo el análisis se basa en números. Después el rango etario, me confundió también, porque dicen de 18 a 28, pero después dicen de 18 a 38, y en otras partes dicen a 36. ¿Cuál fue el criterio de exclusión? Sí. El de exclusión fue de a partir de 29 para arriba. Hubieron, ¿cómo se dice? Muchos que contestaron que tenían 36 años y que eran profesionales. Entonces ya nosotros con esos criterios ya los excluimos porque no son estudiantes. Y con respecto a al rango etario, asignamos entre 18 y 28 porque son justamente los que más respondieron, fue entre ese rango. Inclusive 18 fueron un poquito menos que los que van entre 24 a 28. Eso fueron mucho más. Entonces, consideramos ese rango para aceptar como criterios de inclusión. Sí, está perfecto. Les digo que en una parte se les escapó y pusieron de 18 a 36 o 18 a 38. Entonces, bueno, también, en toda cuestión estadística uno tiene que mirar bien. Nada más es, otra vez, ¿no es cierto?, los ojos ahí. Claro, a veces uno toma ideas de otros trabajos y en ese copy y pegue se olvida de acomodar los valores. No, en realidad fue lo que hicimos, fue que editamos como muchas veces, y evidentemente sí se habrá pasado algunos otros valores por el hecho de que, inclusive en uno de los resúmenes, no sé por qué, pero no apareció el nombre de la doctora y lo habíamos puesto como asesora, por eso es lo que también tuvimos esos errores que después lo verificamos, pero ya habíamos mandado el trabajo. Justamente anoche lo estaba viendo. Bueno. Sí, así que acepto, no tengo ningún problema con aceptar las críticas. No, está bien. Les vuelvo a decir, cuando algo se basa en números es muy importante el número que uno pone. Y finalmente un comentario es que ustedes aseveran que influyó en el rendimiento académico. Y más que una pregunta donde el chico decía, bueno, sí, me afectó, donde tampoco, creo que un 30%, no vi un preguntero ahí que vaya directamente para decir si realmente afectó la pandemia. ¿Me explico? Por ahí a veces uno en las conclusiones, por lo que, o a lo mejor había algo en la encuesta que ustedes sí leyeron o algo que les acotaron que uno no llega a ver acá en el resumen, pero me parece que es un poquito ambiciosa las conclusiones más allá de los números, ¿me explico? A veces uno se entusiasma, eso es algo muy común más cuando uno empieza en esto, a poner ideas que uno tiene o información externa más que los números me dan. ¿Me explico a qué voy? Claro. Entonces, sí. Y tal vez dentro de lo que llamaron impacto psicológico, hay también cuán informados están, o sea, el preguntero realmente daba para hacer varios trabajos, ¿no? Y entonces hay cosas que tienen que ver más con la información que con el impacto psicológico en el cual ustedes le dieron título al trabajo. Esa es mi apreciación, ¿no es cierto? Porque uno lee el título, se prepara para encontrar un conjunto de análisis y conclusiones, entonces esa es mi apreciación. Pero insisto, como trabajo, realmente lo felicito porque ha sido muy difícil, ¿no? Manejar tantos
tal volumen de datos. Claro, lo que nosotros llegamos como conclusión de que sí hubieron afectaciones, porque sí hay, por ejemplo, una de las preguntas que si le tenían, como si creen que les afectó en algo la cuarentena les afectó en su conducta, ellos dijeron en un mayor porcentaje, un 51% aproximadamente, de que no les afectó, mientras que un 48% le decían que sí le afectó. Pero después en la diapositiva siguiente, nosotros vimos que, o sea, capaz que ellos no lo notaban, estos estudiantes que dijeron que no les afectó, posiblemente ellos no evaluaban el hecho de que capaz que no le afectó, pero sí tuvieron síntomas, sí tuvieron en algún momento se sintieron enojados, irritados, preocupados, y capaz que ellos no lo toman como si fuese algo de que como que les haya afectado, pero en realidad posiblemente que sí les haya afectado. Justamente eso también a mí me había llamado personalmente la atención, porque cuando fui leyendo de esos que decían que no les cambió, después veía que en las respuestas siguientes sí había, por ejemplo, respondido que tuvieron, por ejemplo, cambios de apetito, sufrieron cambios de humor, sufrieron dolores de cabeza, o sea, pero ellos no lo toman como cosas que le afectó, que pueden ser parte de la cuarentena, sino como capaz otras cosas externas. Yo creo que por ese lado, por eso nosotros deducimos que en alguna forma sí les afectó. No sé si me explico. Sí, entiendo. Tal vez en esos casos lo que conviene es decir, dentro de la población que nos dijo que no, encontramos un subgrupo y entonces a lo mejor ese ser un poco más específico. Claro, no analizar cada pregunta como independiente, sino tomar subpoblaciones. Eso de lo personal me hubiera gustado y a lo mejor es algo que pueden seguir elaborando porque digo, tienen mucha información ahí, una población muy grande, tuvieron éxito en que tuvieran tanta respuesta, entonces creo que hay mucho para trabajarlo yendo hacia adentro de cada subgrupo, de cada tipo de respuesta. Y ahí sí a lo mejor encontrás más. Pero bueno, es mi apreciación, ¿no? No sé si puedo opinar yo. Buenas tardes, soy la doctora Grillo. Nosotros tenemos una apreciación totalmente diferente. Hoy, habiendo terminado el trabajo en mayo, ya habíamos hecho las conclusiones más o menos en ese momento que hoy. Nosotros creemos que tenemos que empezar el trabajo de nuevo hoy y vamos a tener conclusiones totalmente diferentes. Sí, por supuesto. Claro. Y probablemente nos vamos a encontrar con respuestas del 100% diferentes, tanto en los aspectos psicológicos, en el aspecto del encierro, en el cumplimiento de la cuarentena, en la apreciación económica, en el impacto de cómo influyó en la parte estudiantil, porque en ese momento era solamente adecuarse al Zoom. Hoy es si pudieron rendir, si pudieron salir bien, si pudieron comprender, subir los prácticos a través de las plataformas que se utilizaron en cada carrera. O sea, hoy fue todo un largo año el cual el alumno y los profesores nos tuvimos que adecuar a este año y ya cambió absolutamente todo. Yo creo que hoy, es más, ella termina sexto año ahora y la hermana recién pasa cuarto y lo vamos a intentar empezar el mes que viene al trabajo. Al trabajo vamos a intentar empezarlo ahora de nuevo, antes que por las dudas que el año que viene no la pandemia, pero lo queremos reempezar para ver y hacerlo en 2 meses, a ver qué pasa con las respuestas, inmediatamente ahora, 9 meses después, porque creemos que va a ser absolutamente diferente. Sí, me parece realmente un tipo de estudio excelente de hacer. Sí, también lo observé que este estudio es hasta mayo. Va a estar muy lindo poder comparar los 2 periodos, porque todos hemos cambiado. La postura frente a la pandemia no es lo mismo en ese periodo que en este, así que entiendo que va a ser un trabajo hermoso. Mi comentario,
simplemente apunta a mirar fríamente los números y lo que uno concluye, sí. nada más que esa es mi opinión, una postura científica frente a un resultado, nada más, pero reitero la felicitación del trabajo porque no es fácil manejar tal volumen de respuestas, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, no, mi aporte simplemente, bueno, felicitarles por el trabajo y como aporte simplemente ver con respecto al extenso que ustedes enviaron, tengan en cuenta siempre en la presentación de los trabajos, referenciar los gráficos con número y con dimensiones de tiempo y lugar. Ninguno tenía esa característica, ¿sí? Si se lo agarro el trabajo, tengo que saber que ese como le decía recién la doctora Leiva, ese volumen de datos que ustedes trabajaron, a qué universo corresponde, en qué periodo se midió, porque es fundamental, justamente en este trabajo, esto que hablaba recién la doctora Grillo, de cómo esto va a ser, la foto que ustedes tomaron en mayo va a ser totalmente distinta a la foto que van a tomar si van a hacer este trabajo en octubre, por eso ese dato es importante. Y otra cosa es por qué no decidieron utilizar, en este caso, que tomaron variables que son tan subjetivas, las escalas de Likert, es decir, cuando no tomar el 100%, sí me siento bien o me siento mal o me pasó esto, sino hacer una escala, por ejemplo, que vaya del 1 al 5, es decir, qué tan angustiado me siento, o qué tan, o sea, por ahí me parece que pueden también llegar a tener información rica en eso de no pararse en estoy o no estoy, porque por ahí en los que transitamos estos momentos, digamos, por ahí pasamos por diferentes situaciones y tenemos como una variabilidad en lo que hace eso y por ahí tomar sí o no me parece que los limita en cuanto a la interpretación. Simplemente eso y felicitarlos. Yo creo que Muchas no nos gracias. dimos cuenta de esto porque pensábamos que era una cosa transitoria. Ahora es como que parece que hoy va a ser una cosa más objetiva. Creemos que habíamos pensado que esto iba a durar eso 2 meses y pensamos que no nos dimos cuenta. La verdad que no pensamos que esto iba a ser esto que pasó. Creo que a todos. Claro, o sea, pensamos que iba a ser un tiempo limitado y por eso que justamente hicimos también tan corto el tiempo, o sea, no es que Las nos escalas prolongamos siempre, tanto. más uno lo usa habitualmente en la rúbrica, hasta para preguntar por el dolor a un paciente, le pregunta con números, Exacto, es una sí, cosa habitual. Sí, aparte de medicina se usa mucho eso, sí, tal cual. Sí, es una cosa que la usamos prácticamente todos los días, pero la verdad que a mí personalmente se me pasó, pero porque yo no me imaginé en la vida que íbamos a estar y que vamos a estar un año más. No podíamos dimensionar en ese momento cuánto iba a durar y todo esto. Y, perdón, lo último, si me permiten una última sugerencia, como dijo el doctor Gerardo en el extenso, siempre que van a citar una bibliografía en las referencias, digamos, o sea, que las referencias bibliográficas todo lo que esté referenciado esté citado en el texto, ¿sí? Tomar esa precaución. Y, bueno, creo que ustedes tenían que usar APA para citar la bibliografía, bueno, respetar el formato APA, nada más. Muy bien, muchas gracias a los jurados por todas las observaciones, agradecemos la exposición, los felicitamos por el trabajo realizado, también agradecemos el aporte de la doctora Grillo. Y por último, comentar que no hay preguntas en el chat, pero sí hay un aviso de que algunos de los presentes están dispuestos a participar si se decide realizar el estudio nuevamente, así que se les estará avisando al respecto. Bien, pasamos entonces a el siguiente trabajo de investigación. En este caso es titulado Factores predisponentes en relación al consumo de sustancias lícitas e ilícitas en estudiantes universitarios. Los autores son Canaglia Araceli, Gómez Barrios María, Marín Camila, Morán María. Y su asesora es nuevamente la doctora Grillo Silvina. En cuanto estén listos, pueden comenzar con su exposición. Ahí están viendo. Si les parece, arranco con la cámara apagada para que se me escuche mejor y prendo una vez que finalizo. Bueno. Bien. Bueno, buenas tardes. No hay problema. Gracias. Mi nombre es Araceli Canaglia y en este momento también soy alumna de 6º año de medicina
y vamos a presentar el trabajo que se denomina Factores Predisponentes en relación al consumo de sustancias lícitas e ilícitas en estudiantes universitarios. Vamos a comenzar diciendo que durante la adolescencia se presentan diferentes cambios, tanto a nivel fisiológico como también a nivel psicológico. Todos los acontecimientos llevan a que el adolescente pueda establecer diferentes tipos con el medio en el cual se desenvuelve. Destacando en este momento que las relaciones con su grupo de pares se estrechan y se genera el desprendimiento real de la familia. Pero debemos tener en cuenta que el papel de la familia será primordial en esta etapa. La familia funcionará desde las edades tempranas a formar de manera definitiva el comportamiento de nuestro adolescente. Es decir, le ayudará a saber cómo pensar y enjuiciar, cómo actuar y experimentar, y cómo poder sentir y gozar. Pero debemos tener en cuenta que esta etapa se presenta con varias inestabilidades, que en algunos de ellos se puede presentar con algún desequilibrio. Esto lo lleva a que se aleje de su estado de bienestar y que muchos de ellos puedan buscar refugio en las drogas. Esta manera de refugiarse en las drogas le permitirá a ellos evadir la realidad, poder negarla o también enfrentarla. Por eso decimos que la disponibilidad de las drogas, aunado a la problemática social como un nivel socioeconómico, la desintegración familiar y las características propias del adolescente, hacen que haya aumentado el uso y el abuso de sustancias psicoactivas entre la población joven del país. Para esto nosotros partimos del supuesto que en los últimos años el incremento de sustancias, tanto lícitas como ilícitas en nuestro país, ha presentado un crecimiento importante. Además de esto, es importante recalcar que estamos inmersos en una sociedad de hiperconsumo. Por lo tanto, hemos propuesto como objetivo general poder describir los distintos factores predisponentes a la relación del consumo de las drogas entre los estudiantes de diferentes carreras. Como objetivos específicos, poder identificar cuál es la influencia del entorno familiar sobre el consumo, conocer la frecuencia y características del consumo y poder identificar cuál es la sustancia más consumida. Hemos realizado un estudio observacional y descriptivo mediante encuestas online y anónimas. De esta manera nos permitió recabar los datos primarios de nuestra encuesta y nuestra unidad de análisis consistieron en estudiantes universitarios de diferentes carreras, los cuales pertenecían a la Universidad Nacional del Nordeste, pero también a otras universidades regionales. Como resultado, se pudieron encuestar a 820 estudiantes de diferentes carreras. Estos incluían desde ingresantes hasta estudiantes avanzados en etapa de tesis o prácticas finales. En cuanto al perfil del estudiado, las edades iban entre 17 y 33 años, de los cuales 743 estudiantes sustentan sus ingresos mediante ingresos familiares. Sustentan sus estudios mediante ingresos familiares, 138 lo realizan con becas y 128 de ellos trabajan. Si bien se tuvieron en cuenta las diferentes identidades de género, el 67,4% de las respuestas correspondieron a mujeres, mientras que el resto a hombres. Y entre las composiciones familiares vamos a destacar que padres juntos representan un 58,8%, padres separados un 31,6%, un 2,9% vive con sus parejas y el resto fue variable. En relación a cuál fue la sustancia más consumida, en primer lugar aparece el alcohol, segundo el tabaco y en tercer lugar el cannabis. El alcohol fue la sustancia más consumida. En nuestras encuestas representó el 94,3% de estudiantes que han realizado esta práctica en algún momento de su vida. Un porcentaje que es diferente al que se describe por el Cedronar y el Observatorio Argentino de Drogas, el cual representa el 81%. A su vez, podemos decir que se identificó la edad de inicio, que en la mayoría de los casos rondó en edades muy tempranas de su adolescencia. Estadísticamente en este trabajo podemos indicar que la edad media de exposición al alcohol ha sido de los 12 años. En segundo lugar, ubicamos al tabaco. El tabaco se ubica con un consumo del 53% en nuestros estudiantes, un valor que es menor al del Cedronar y el Observatorio Argentino de Drogas, los cuales informan como un 57,5%.
Y en tercer lugar, vamos a hablar del cannabis. El consumo de cannabis representó para nosotros el 41,6%. Esto es un valor muy superior para la población universitaria argentina, que representa tan solo el 17,6%. De esta manera, podemos hablar de los motivos que llevan al consumo de los estudiantes. En este caso, vemos que en las circunstancias ocasionales representan el 82,3% del total. Aunque si bien es un motivo que causa alteraciones importantes en la persona, puede considerarse como un factor de riesgo a que en algún momento esos problemas se hagan más grandes y lleguen al abuso de sustancias. En tanto que el objetivo relacionado a los problemas familiares, en el cual nosotros nos centramos como causa y consecuencia del consumo o abuso de sustancias, demostró ser de un porcentaje menor, y estadísticamente este demostró ser de tan solo el 6,6%. Si bien es cierto que no todos aquellos que consumen o que toman alcohol llegarán a ser en un futuro tendrán problemas con esto, pero es importante evaluar que la idea del trabajo era cómo influía el entorno de la persona, no solo saber qué consumen, sino saber qué es lo que lleva a ellos a consumir. Por lo tanto, una vez que nosotros podemos determinar esto, los podemos analizar y buscar diferentes alternativas para actuar sobre ellos de una manera temprana antes de que generen un daño. Por lo tanto, vamos a ver también que las familias se ven afectadas por diferentes problemas. Problemas que, si en instancias primarias los chicos que luego se transforman en adolescentes no pueden resolver de una manera apropiada, pueden que crezcan con la errónea idea de que los problemas no se solucionan o que deben buscar una alternativa, y como puede ser una de ellas, escapar a sus problemas mediante las bebidas alcohólicas. Aunque en nuestras encuestas vimos que las crisis familiares no han tenido una influencia sobre el consumo en nuestros adolescentes, podemos decir que la familia funciona como un factor positivo. Por lo tanto, si bien nuestros estudiantes han experimentado un alto porcentaje que están expuestos a bebidas alcohólicas y drogas, la familia, además de esto, experimentan convivir con familias unidas. No pudimos plasmar lo que hemos encontrado en la bibliografía consultada. Por lo tanto, nosotros no podemos demostrar que la familia funciona como una causa de consumo. Como señalamos, el consumo de sustancias es de tipo ocasional. Esto se podría relacionar simplemente con un consumo social o con la idea de una aceptación social. Pero ¿qué pasó? Una vez que nosotros hemos analizado todas las encuestas, y aún sabiendo que ellas eran anónimas, hemos presentado varios interrogantes. Dentro de ellos es si todos nos han contestado la verdad, o en caso de no ser así, ¿cuál fue su porqué? Para nosotros poder responder a esta problemática o interrogantes, citamos a la Sociedad Americana de Psiquiatría, en donde se habla cómo la negación es un mecanismo de defensa el cual actúa inconscientemente para resolver conflictos emocionales y poder aliviar la ansiedad. Es sabido que ya desde los primeros consumos el sujeto miente para justificar sus comportamientos, y que en un primer momento son mentiras aisladas, pero que eso se va transformando en un ciclo y lleva a automatizar la mentira incorporándose a la estructura de su personalidad. Además de esto, tenemos que relacionar que el abuso de sustancia también está relacionado a vivir en la convivencia de nuestros estudiantes en una sociedad de hiperconsumo, en donde se presenta la cultura hace del gozo una obligatoriedad y se presentan nuevos síntomas sociales, dentro de ellos toxicomanías y alcoholismo. Son imperativos de nuestra época que nos ordenan consumir para lograr felicidad, la cual nosotros reclamamos como derecho. En este contexto aparecen toxicomanías y alcoholismo, que son una forma ilusoria de solución. Nos borran inquietudes o manifestaciones, donde nos permite atravesar nuestra adolescencia y primera vida de la etapa adulta.
nosotros podemos concluir que entre los estudiantes universitarios de las diferentes carreras existe un consumo elevado de sustancias. Esto es alcohol, tabaco y cannabis, lo cual representa el porcentaje a nivel nacional como también internacionalmente. Podemos decir que los jóvenes a temprana edad en muchas ocasiones recurren al consumo ya sea de alcohol o de sustancias psicoactivas ilegales como una diversión o un consumo ocasional. Esta situación puede influenciar en el riesgo de dependencia en un futuro o problemas de salud. Esto también está reforzado por los medios de comunicación en los cuales restan importancia a los efectos que las sustancias puedan tener y lo que hacen es generar una falsa sensación de inofensividad. Los resultados evidencian una necesidad de intervenir sobre las circunstancias, formas y situaciones, ya sea con estrategias y proyectos que favorezcan actividades culturales, deportivas y se fomente la cultura del autocuidado y la prevención del consumo. Bueno, muchas gracias y el grupo de trabajo, los voy a presentar acá. Araceli Canaglia, quien presentó, Faustina Barrios, Camila Marí, Fernanda Morán y nuestra asesora, la de Silvina Grillo, a las cuales obviamente eternamente agradecida porque sin ellas no iba a ser posible esto. Y bueno, eso es todo. Muy bien, en primer lugar, felicitaciones por la exposición de su trabajo. Y ahora vamos a dar lugar a las observaciones de parte de los profesionales a cargo de la evaluación del trabajo. Vamos a ir por orden en esta ocasión para ser un poco más ordenados. Si tiene algo que comentar, en primer lugar, la bioquímica Bárbara Ricciardi, le damos la palabra. Bueno, antes que nada, felicitarlos de nuevo. Siempre está bueno valorar el hecho de que se hayan animado, que hayan realizado un trabajo de investigación. Y simplemente como para redondear, porque el título del trabajo son los factores predisponentes, ¿sí?, al consumo. Entonces, si me podrías resumir, digamos, ¿cuáles son esos factores predisponentes? Sí. Nosotros iniciamos en realidad este trabajo con otra idea, pero la pandemia no nos permitió realizarla. Nuestra idea original era hacer que todo sexto año de medicina o aquellos que quieran incorporarse con nosotros, poder hacer charlas en las escuelas y desde ahí, era principalmente a nivel secundario, digamos, empezar en edades tempranas de la adolescencia. Y desde ahí poder nosotros recolectar encuestas, digamos, de esas edades y después plasmarla en un trabajo. Pero también darle la posibilidad de que todos los estudiantes de sexto de medicina tengan la posibilidad de brindar charlas sobre estos temas a los estudiantes de secundario. Bueno, cuando pasa lo de la pandemia, nosotros recién habíamos iniciado las clases y el trabajo quedó a la mitad, no pudimos llevar a cabo, entonces tuvimos que rearmarlo, digamos. Cuando nosotros iniciamos el trabajo, creíamos que la situación familiar por la cual les pasaban los estudiantes era la causa principal del consumo. Pero una vez que porque la bibliografía que consultábamos hasta el momento, y por ahí lo que nosotros traíamos, digamos, de otras materias, creíamos que esa era. Entonces intentamos indagar sobre todo ahí. Y nos dimos cuenta de que no, digamos, de que nosotros no estamos en esa realidad, o al menos nuestras encuestas no plasmaron eso. Y ese fue el primer factor que nosotros queríamos buscar, básicamente, digamos. Bien, pero entonces es como que, bueno, descartaron a la familia como principal factor predisponente, pero no lograron con la encuesta, digamos, obtener cuáles son. O sea, ustedes hablaron del consumismo, hablaron de... Sí, por ahí tiene que ver, por ahí van los factores predisponentes. Claro, lo que a nosotros más nos llamó la atención es hablar de un consumo ocasional, en donde muchos de ellos dejaban plasmado en un comentario de que por ahí son, nosotros decidimos llamarle amistades nocivas, digamos, para poder englobar todo.
y ese terminó siendo el 82,3% de lo que ellos consideran causa de consumo, digamos. No por ahí lo que nosotros pensábamos que era un problema familiar o... Claro, la hipótesis de usted en un primer momento era esa, pero Sí. bueno, el trabajo los llevó a descartarla y a encontrar otra conclusión. Bueno, no, creo que por mí está bien. Sí, bueno, sugerencia la misma que le hice al grupo anterior con el tema de nada más de la bibliografía. Siempre que se cita, se referencia y está. Gracias. Por mí está bien. Muchas A gracias. ustedes. Bien, muchas gracias por la observación. Ahora la doctora Laura Leiva, si tiene algún comentario o observación que hacer sobre el trabajo. Sí, realmente la temática me encantó que aborden este tipo de estudios, ¿no? Que necesitamos saber, porque a veces podemos tener preconceptos y después los números nos sorprenden, ¿verdad? Un poco lo que comentaste recién con Bárbara. Mi mirada siempre es, como lo señalé en el caso anterior, esto es un trabajo científico, entonces lo miro como trabajo científico. Más allá que desde lo social me motivó muchísimo y te llenaría de preguntas, pero de inquietudes de lo que la gente contesta, ¿está? Y de qué interrelación había entre un poquito, voy a reiterar porque me pasó lo mismo con el trabajo anterior, de este grupo que contesta eso, hacia adentro, qué dicen, ¿no? Aquí y allá. Entonces, frente a mirarlo como trabajo científico, bueno, me topo enseguida así con los números, porque enseguida me voy a eso, con el interés de saber, y bueno, también no me cerraba un poco, pero a lo mejor es el modo en que se expresa, ¿no? De entrada son 800 y pico de personas entrevistadas, también muy buen número han podido colectar, y dice 740 son sostenidos por la familia, 138 becados, 120 y pico trabajan. Yo sumo, y ya eso me da más de 800. Entonces, no entiendo cómo está hecho el análisis. Porque, por ejemplo, algo que me hubiera gustado saber es si esos chicos que te dicen consumir son chicos que te dijeron que lo sostenía la familia, o si son chicos que trabajan, me explico. Entonces empiezo a hacer ese entrecruzamiento, que no está acá en el trabajo, pero te quiero decir lo que me motiva a ver los números, ¿no? Entonces, claro, no, es como que los números no me van cerrando, pero no logro entender cómo fue el análisis de ustedes, que no lo critico, solamente que a lo mejor puedo objetar el modo de presentar. Una cuestión de la presentación, me hubiera gustado que muestres los gráficos. Está bien lo que has contado, pero ustedes tuvieron varios gráficos y muy interesantes de mirar y tal vez, y no, eso me parece que faltó en la exposición, ¿no? Me llamó la atención un número que vos citaste, que el 40 y pico % consumía cocaína, cannabis. Pero cuando voy a los números no me da ese porcentaje, es bastante menos si yo miro el que... Por eso a lo mejor no objeto el modo en que ustedes calcularon, pero sí el modo en que me lo transmitieron. Entonces, por eso hago la crítica como un trabajo, viéndolo simplemente como un trabajo científico, donde hay una introducción, hay resultados que son mostrados de un cierto modo y analizados. Y un comentarito final para la discusión, en la discusión uno se explaya todo lo que quiera, pero en la conclusión tal vez tuve la misma percepción de Bárbara. Bueno, ¿y qué concluyen? Porque me vuelven a contar muchas cosas, pero no me queda a mí en resumen cuál es la conclusión, que en general no debe superar más de 3 o 4 renglones, porque ahí yo tengo que decir con qué me quedo finalmente. Pero y digo, igual que en el caso anterior, son solo críticas constructivas, porque ustedes están haciendo un caminito en esto, bueno, y sobre una temática compleja, ¿verdad? Que no es para nada sencillo analizarla, ¿no es cierto? Más como señalaron que empezaron con un objetivo, entiendo cómo habrá encarado la profesora con ustedes, vamos a la escuela, y de repente la pandemia les cambió el eje, totalmente entendible. Pero bueno, hago mi aporte porque si lo observo, como docente que soy y que me gusta,
trato de enseñarlo, nada más, desde mi humilde opinión, pero los felicito a ustedes, por supuesto, por la iniciativa que han tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leiva, por su aporte, sus observaciones, y ahora queda escuchar la devolución del bioquímico Gerardo Andino. Bueno, felicitaciones por el trabajo, la verdad que se metieron con una temática bastante audaz y creo que no hay mucha información, así que me parece, independientemente de todo lo que podamos observar nosotros, lo que ustedes concluyeron y obtuvieron es muy valioso y tiene un valor agregado, creo que haberse metido en una temática bastante áspera, porque no hay mucha gente que se le anime, y bueno, haberlo intentado ya me parece suficiente. No obstante, tanto como le dijeron Bárbara y Laura, yo por ahí también, al mirar el trabajo, me perdí, digamos, en esto, y hay algo que me hace ruido, que es, ustedes hablan en el título de consumo, y después, cuando arman la encuesta, dice, ¿usó alguna vez? Entonces a mí, lo que me parece disociado ahí es que una vez pude haberlo probado y otra cosa es consumir, es decir, si yo con qué frecuencia la gente que te dice que toma alcohol lo hace. Eso a mí me quedó dando vueltas ahí, ¿no? O sea, lo mismo que yo haya tomado alcohol a los 12 años, como ustedes lo plantearon, a que yo tome desde los 12 hasta la edad que tengo, que no se lo voy a decir, sí ha tomado alcohol. O sea, me parece que pasa por ahí cómo lo plantearon, me parece, por ahí ajustaría eso. Y de vuelta, lo que les marqué al grupo anterior, el tema de cuando tienen los gráficos, referenciarlos con números, poner dimensiones de tiempo y lugar, y ojo con los errores ortográficos. En el extenso tienen algunos gráficos que cuando uno los mira, yo marqué algunos, después se los mando por privado, digamos, si quieren, tengan cuidado con eso, corrijan eso, porque si se publica ese trabajo sería una pena que tenga ese errorcito. Por el resto me parece que está bárbaro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al jurado por todas sus observaciones y a los estudiantes por la exposición de su trabajo científico. Finalmente, pasamos al tercer trabajo de investigación. Espérenme un segundo, porque el expositor estábamos viendo si estaba teniendo problemas de conexión. Ahí se unió Jonás. ¿Se unió? Bien, la vibración que se unió. Bien, perfecto. Entonces, el tercer trabajo de investigación que se va a exponer se titula Evaluación de genes constitutivos, housekeeping, en células CAKI2 y CAKI1. Su autora es Zaragoza Laura Liliana y su asesor es el bioquímico Melana Colavita Juan Pablo. Si se encuentra lista para comenzar su exposición, puede proceder. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, lo escucha. ¿Ustedes exponen o expongo yo? Como la te parte parezca, yo tengo descargado el archivo por si querés que presentemos o tenés algún problema en presentar. No, presento yo. No estamos preparados. Bueno. Estoy teniendo bastantes problemas, no sé si son de conexión o qué, si no les molesta que mantenga la cámara apagada, la prendo y no sé si sale. Está bien. No, para nada, no es necesario. Bueno, ahí abro el paper, está abriendo y ya comparto la pantalla. Bueno. Gracias por la paciencia. No hay problema, nosotros también estuvimos con problemas de conexión acá. Está abriendo el PowerPoint. Estaba abierto, cerré todo porque no podía entrar, no sabía si era la computadora, si era el programa, no sabía qué estaba pasando, si era la aplicación. Cerré todo lo que podía y a ver si entraba. Sí, no hay problema. Son cosas que pasan ahora con la virtualidad.
Bueno. Estoy empezando a presentar, avísenme cuando se ve. ¿Se ve? Por el momento todavía no, Hola. pero puede ser que esté cargando. Por el momento todavía no se ve nada. No. No. A mí me parece como que se tendría que ver. ¿No? No. A mí me dice, está compartiendo tu pantalla, deja de compartir, ocultar. Bueno, vamos a esperar de último unos minutos. Ahí está apareciendo. ¿Sí? Ahí está. Ah, perfecto. Se nota que está... Bueno. Bueno, buenas tardes. Laura Zaragoza, ya me presentaron. Con el asesor Juan Pablo trabajamos en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Medicina de la UNE. La investigación se titula Evaluación de genes constitutivos Housekeeping en células CACI1, CACI2 y CACI1. El área de trabajo es bioquímica. Bueno, para introducirnos en el tema, lo que podemos hacer es empezar a hablar de cultivo celular. El cultivo celular es un modelo de estudio in vitro, constituido por células que pueden crecer y mantenerse en suspensión o en monocapa en condiciones controladas. Como ven ahí, dice que para llegar a conclusiones válidas en cualquier estudio de expresión genética, es muy importante contar con un control interno estable. Bueno, ¿a qué se refiere con control interno estable? Bueno, esto nos va a permitir normalizar, por ejemplo, el efecto de la cantidad de muestra inicial, la eficacia enzimática y las diferencias de actividad transcripcional global entre los tejidos o las células. Un gen de referencia ideal es aquel que se expresa en todos los tipos celulares y no se ve afectado por procesos patológicos ni por el procedimiento. Entonces es necesario evaluar múltiples genes de referencia antes de su uso. A partir de esto, en esta experiencia vamos a evaluar la posibilidad de presentar a dos genes que se utilizan como genes de referencia, que son beta-actina y ciclofilina A, como genes de referencia para las líneas celulares CACI1 y CACI2. Bueno, el objetivo o los objetivos fueron evaluar y determinar el gen de referencia más óptimos para las líneas celulares CACI1 y CACI2. Las líneas celulares CACI1 y CACI2 son modelos celulares que se utilizan o están validados para estudiar el cáncer renal de células claras. Y realizamos un estudio comparativo entre ambas. Entre materiales y métodos respecto al cultivo de líneas celulares, lo que hicimos fue trabajar con CACI1. CACI1 es una línea celular derivada de la metástasis en piel de carcinoma renal y CACI2 es proveniente de justamente el carcinoma renal de células claras. Fueron cultivadas estas líneas celulares en flax de 25 centímetros cuadrados a 37 grados Celsius en una atmósfera humidificada de dióxido de carbono al 5%. Se utilizó un medio de cultivo que se denomina DMM,
que es un medio de cultivo base que fue suplementado con suero bovino fetal al 10%, el cual le provee de nutrientes, y 50 microgramos de gentamicina. La gentamicina es un antibiótico que permitió tener al cultivo sin contaminantes. Bueno, respecto a la viabilidad celular, la viabilidad y proliferación celular se midió mediante un recuento en cámara de Neubauer con azul de tripán, que es un colorante. La RT-PCR, que es una PCR retrotranscriptasa, de retrotranscripción es el método. En este lo que hicimos fue una extracción de ARN mensajero. Esa extracción de ARN mensajero se hizo a partir de un reactivo que se denomina trisol. Y ese método lo hicimos siguiendo las indicaciones del fabricante. A partir de ese ARN mensajero se retrotranscribieron copias de ADN utilizando una enzima que se llama MMLBRT, que es Moloney Maurine Leukemia Virus Promega, es una retrotranscriptasa. A partir de 1 microgramo de ARN, es decir, a partir del ARN obtuvimos ADN copia, ¿verdad? Bueno, luego lo que hicimos fue utilizar, se realizaron PCR, claro, luego lo que hicimos fue utilizar PCR, a partir de los cuales empezamos a usar los cebadores específicos que fueron beta-actina, con un producto de amplificación de 250 pares de base, y ciclofilina con un producto de 298 pares de base. Y bueno, en RT-PCR, en la PCR las condiciones fueron un ciclo a 95 grados Celsius durante 10 minutos, 35 ciclos a 95 grados Celsius durante 30 segundos y 58 grados Celsius durante 30 segundos, 72 grados Celsius durante 1 minuto y una extensión final a 72 grados Celsius durante 10 minutos. Para entrar un poco en contexto, las temperaturas van a depender justamente de las fases de la PCR y el tiempo también. Finalmente, para la electroforesis, nosotros utilizamos una electroforesis para que, bueno, los amplicones generados los acondicionamos para poder realizar esta electroforesis en agarosa y poder justamente exponer nuestros resultados. Utilizamos agarosa al 2% e intercalante gel red y se sembraron 10 microlitros de genes de referencia o marcador por calle. Y el revelado se realizó a partir de radiación UV. Bueno, finalmente lo que obtuvimos, como ven, es esto. Esta es una fotografía de la electroforesis. Vamos a ubicarnos un poco. Lo que vamos a hacer es una comparación. No sé si ven el cursor. ¿Hola? Sí, se ve. Sí, se está viendo. Ah, perfecto. Bueno, si ven el cursor van a poder ver los resultados, es más fácil apreciar los resultados. En la calle 3, 4 y 5 corrió CACI 1. Como ven, no obtuvimos resultados evidentes. Y en CACI 2, que son la calle 6 y 7, sí. Después esto es comparado con los marcadores que están en la calle 1 y 2, que son marcadores de peso molecular. Entonces, a partir de esta imagen, quiero que la vean bien, vamos a pasar a lo que sería la conclusión.
Los cebadores amplificaron exitosamente regiones codificantes de los genes de referencia beta-actina y ciclofilina A en la línea celular KAKI2, como habíamos visto, por lo cual podrían ser útiles para llevar a cabo estudios de expresión genética en carcinoma renal de células claras. Sin embargo, como habíamos visto, en la línea celular KAKI2 hubo bajos o nulos niveles de expresión y finalmente una parte de la conclusión es que si bien se pueden observar diferencias a simple vista, no es válida la cuantificación mediante software, porque nosotros, como no sé si recuerdan, la última parte nosotros amplificamos con PCR convencional. Entonces, lo que se debería hacer para la cuantificación es repetir el análisis por qPCR o PCR en tiempo real. Bueno, quisiera agradecer a la doctora María Victoria Aguirre, que es la directora del Laboratorio de Investigaciones de la Facultad de Medicina, que ella fue la que consiguió el permiso para la investigación y nos dio el lugar para que podamos realizarla, y a mi asesor, que es el bioquímico Juan Pablo Melana Colavita. Muchas gracias. Perfecto. En primer lugar, agradecer y felicitar por la presentación del trabajo científico. Antes que nada, les recuerdo a los alumnos que están que si tienen alguna pregunta o demás, pueden hacerla a través del chat y se estará leyendo en un momento. Y ahora vamos a proceder con las observaciones de los profesionales que están encargados de la evaluación. En primer lugar, la bioquímica Bárbara Ricciardi, si tiene alguna acotación que realizar. Bueno, por supuesto felicitarlos por el trabajo. Y no, una observación que tengo es que me llegó un resumen incompleto del trabajo. No sé si los otros hicieron una sola oración y la verdad es que leyendo el resumen no se entendía. Por supuesto, en el trabajo extenso estaba bien explicado, pero bueno, eso. Supongo que me llegó una versión incompleta del resumen. Sí, después en el trabajo extenso está la introducción del trabajo está completa. La introducción, no, yo completé las fichas como me habían pedido y sí mandé, sí, no sé qué le habrá llegado. Bueno, no importa. Y bueno, nada, simplemente felicitarlos y saber, digamos, si ustedes eligen, perdón, pero yo, no es mi área la biología molecular, biología molecular y los cultivos celulares. Entonces, por ahí, bueno, les voy a consultar desde mi ignorancia. Ustedes lo que quieren hacer en el trabajo es investigar sobre 2 líneas celulares, ¿verdad? Si pueden utilizar 2 genes como marcadores, ¿es así? Claro, Beta-actina y nosotros tenemos, claro, la posibilidad de elegir un gen que en este caso sería la ciclofilina, por ejemplo, o la beta-actina. Entonces, ese gen es un gen común a todas las células, no a todas, pero a la mayoría de las células. Y lo que nosotros quisimos decir es, si es común a la mayoría de las células, ¿se expresa en estas células que son cancerígenas, sí o no? Bueno, ¿por qué llega esta interrogante? Porque, por 2 razones. Esos marcadores no fueron todavía utilizados en ese tipo de células. Y ese tipo de células son tipos celulares que están aprobados, o sea, que están muy estudiados para el carcinoma renal de células claras, que es un cáncer muy común.
Entonces, estaba buena la idea de ver si ese marcador servía o no. A partir de eso surge. A marcadores les llamamos, o sea, son los genes de expresión. Y Sí. son cebadores o primers. Y logran permiten identificarlos en una de las caquis y en la otra no. O sea, esa es la conclusión a la que arriban, ¿verdad? Claro. ¿Está? Claro. ¿Qué pasa? Sí, Caqui 1, como yo les había dicho, no es del carcinoma renal, sino que es de una metástasis. Entonces ahí estaba la diferencia. Ahí está. En piel, es de una metástasis en piel. Entonces la diferencia de Caqui 1 y Caqui 2 estaba también bien, bueno, compararlo en ese sentido. Está. Bueno, eso nomás por mi parte. Gracias. Muchas gracias a usted por la observación. En cuanto a lo que comentó sobre esta parte que salió cortada, desconozco si es un error nuestro de parte de SOCEP. Nos disculpamos que es así, vamos a estar revisando. Sí, creo que es uno de los trabajos que tiene como que el resumen más cortito, perdón si no me están viendo, el resumen más cortito, por eso es, pero no, nosotros no colocamos como condiciones, sino que lo único que hacemos es mandarle un modelo. No, sí, está bien. Era una inquietud que me quedó porque yo recibo el resumen, lo leo y uno, bueno, en el resumen tiene que tener una idea más o menos de qué viene el trabajo y están bien explicadas las partes, introducción, objetivo, material y método, pero me llamó la atención que la introducción era como una oración que no me decía nada. Pensé que por ahí, en la confusión, uno por ahí tiene versiones anteriores que va guardando y por ahí se había enviado una versión anterior del resumen, pero nada más, después en el trabajo extenso está el resumen completo y se entiende bien. Bien, muy bien. Bueno, pasamos a la devolución de la doctora Laura Leiva, si tiene alguna acotación, comentario que realizar sobre el trabajo. Sí. Bueno, Laura, me parece muy lindo trabajo. Gracias. Lindo para que ustedes, no sé si tu formación es bioquímica o médica. Bueno, mejor todavía porque es realmente una oportunidad de manejar este tipo de técnicas que lamentablemente desde el cursado no siempre pueden acceder al manipuleo completo. Si bien tienen asignaturas como genética, biología molecular, bueno, son reactivos caros, ¿no? Por ahí no tienen la posibilidad individualmente de trabajar. Así que, bueno, te felicito porque muy lindo el trabajo. Algunas observaciones, como vengo haciendo, pero ya sabes, si escuchaste antes, que lo hago con el fin de que aprendan. Faltó un poquito de información en la imagen. Por ejemplo, ahora vos lo aclaraste en tu exposición, pero cuando uno dice que va a analizar la expresión de genes, en este caso un RNA mensajero, que después lo convertiste en DNA copy, y lo que vos ves son los amplicones de ese DNA copy, hay que decir de qué tamaño es ese amplicón, que lo señalaste ahora en el oral, de 250 y 298 pares de bases. Pero en el escrito no está, y eso es muy importante. Yo lo leí. Entonces se me pasó. Y señalarlo en la imagen. El marcador de peso molecular tampoco dice de cuánto es. Y yo veo una sola banda. Entonces se me hizo un poquito complicado, claro, entender. Entonces hay que volcar un poquito más de información para que, aunque no se entienda todo el proceso previo, que es complejo, entender lo que es una retrotranscripción, luego una PCR de ese DNA copy, bueno, aunque sea el análisis final, cualquier alumno que ha visto alguna vez una electroforesis de este tipo en agarosa puede interpretar lo que es la banda, dónde está, dónde no está, e inclusive especificar más, porque en Caqui 1 se ve muy turbio, muy tenue, perdón, y el otro sí no está. Ahora no me acuerdo cuál es cuál. Entonces, bueno, eso especificarlo mejor, y entiendo que el que decís casi no se ve es el que en realidad algo se ve, ¿no? Entonces, bueno, son detallecitos que también son muy ilustrativos para tus compañeros y después van a tener, o ahora tuvieron acceso, pero bueno, la imagen es
fugaz y después tienen acceso al trabajo, es un lindo ejemplo para que vean, ¿no? Siempre pienso esto del enseñar, más allá de la formación de ustedes, acá hay un montón de chicos, hay 90, somos 90 personas, la mayoría de alumnos que están escuchándote y que es valioso lo que ustedes les transmiten, ¿no? A través de estos trabajos. Así que bueno, era observarte eso. Y en tu exposición me hubiera encantado que hubieras usado esta tecnología para mostrar esquemáticamente en qué consisten esos pasos, con el mismo fin que digo ahora, que ellos se ubiquen, todos quienes te están acá escuchando, en qué consistió esa transcripción reversa, en qué consistió después esa segunda PCR que haces ya para amplificar, porque creo que a todos nos pasa, la imagen acompaña muy bien una explicación, ¿no? Entonces, por ahí en el aire. Bueno, eso es una crítica constructiva, ¿no? Ya que tenemos esta tecnología hermosa como es el PowerPoint o los videos o las imágenes, creo que era una muy linda oportunidad para que lo puedas contar. Más que nada con un fin didáctico, ¿no? Sabiendo que tenés compañeros que seguramente esto es muy provechoso. Con ese fin lo hago en mamá. Yo lo que hice fue ser lo más resumida posible debido al tiempo que tenía para exponer 10 minutos. Y me parecía también importante la parte de técnicas operatorias, más lo planteamos primero así, y después lo que ocurrió fue, como es el marco de un trabajo de investigación, no lo podíamos extender demasiado con las técnicas y decidimos sacarlo, porque yo hice todo este trabajo junto con mi asesor, o sea que primero sí lo habíamos planteado con las técnicas, y después, como lo vimos demasiado extenso, tuvimos que resumirlo más, y lamentablemente decidimos sacarlo, pero gracias por la... Tampoco, no, tu tiempo estuvo muy bien ocupado, toda tu explicación muy bien, realmente te felicito a vos y a las dos chicas que no sé si les dije, muy bien su tono y su modo de expresarse. Lo que te digo es que mientras hablas, en vez de tener una diapositiva fija, haber ilustrado, simplemente ilustrado un tubito, ¿no es cierto? Algo que los ubique de qué se trataba, nada más es eso. Y que lo tengas en cuenta para otra oportunidad. No me referí a haber hablado con más detalle, ni mucho menos. Estuvo muy bien resumida tu exposición. Gracias, totalmente. Muy bien, muchas gracias, doctora Leiva, por sus observaciones. Y por último, el bioquímico Gerardo Andino, si tiene alguna devolución, comentario que hacer, lo escuchamos. Buena, Laura, muy bueno el trabajo que presentaron. La verdad que excelente la iniciativa y cómo lo desarrollaron. Algunas cuestiones nomás que me quedaron en lo que expusiste, que tiene que ver fundamentalmente con, por ahí estaba como muy escueto el tema del extenso, digamos, me faltaba como info y por ahí quiero completarla para vos hablaste de nula o baja expresión, en eso que te señaló recién la doctora Leiva, que nos entendía muy bien digamos, de qué corría en cada calle, qué se estaba expresando, y eso de escasa o nula, no me quedó claro, porque o expresa o no expresa, o a qué atribuyen eso de que sea escasa la amplificación que tuviste. Bueno, lo que ocurre es que esta técnica no es cuantitativa, es cualitativa. Entonces lo que nosotros hicimos es tener una conclusión en base a lo que obtuvimos en la electroforesis. Está bien, pero como vos estás tratando de validar algo para decir, esta línea me sirve para ver la expresión de tal cosa, no es lo mismo que no exprese nada o a que la expresión sea baja. Por eso te preguntaba cómo habían trabajado con eso, digamos, al redactar las conclusiones te estoy preguntando, ¿no? Porque vos lo que planteás en tu electroforesis, en el gel de agarosa, es que me decís que no expresa, me decís que es baja o nula, me das una posibilidad de que podría haber algo, a eso me refiero. Claro, ahí nosotros dejamos abierta la posibilidad de la cuantificación debido a eso justamente, o sea que como una ampliación del trabajo sería mejor o obtendríamos mejores resultados a partir de una cuantificación, porque lo que obtuvimos cualitativamente no... Tenés que pasar una realidad, ahí tenés que ir una QRT-PCR, está bien. Claro, eso concluimos también, que Bien, sería, bueno, la cuantificación. Bueno. Bien.
Bien, bueno, y ahí se te va a presentar un panorama diferente porque puede ser que en esta cuantificación puedas llegar a detectar un valor que invalide la otra conclusión. Y después, por otro lado, Por hablas de supuesto. que en el medio de cultivo vos trabajás con gentamicina y en ningún momento mencionaste no testean a las líneas celulares como infectadas por otros microorganismos, por ejemplo, porque es muy común que se te contaminen con micoplasmas. ¿No hacen control de eso? También, si se te contamina con micoplasma, también el resultado va a ser totalmente distinto, ¿no? Puede tener una célula que está ocupada por en otro proceso, digamos, y no va a estar expresando todo lo que tiene que expresarse. Por supuesto, sí, realizan testeos, pero yo no los realicé durante mi trabajo, Bien, también. por eso No, no pero lo te lo puse. digo, como control interno hacen testeos de Sí, micoplasma. sí. Bueno, Yo no lo realizo, pero sí, no, como está bien, control interno se no, realiza. porque por ahí pensé eso, digamos, si no hay control de micoplasma, quizás esta nula o baja expresión tuviera que ver con algo de eso. Bien. No, es más, durante la investigación hubo contaminación y tuvimos que volver a empezar, así que sí. Bueno, sí, es muy Sí, común que se te contaminen las es líneas con también. mico. Sí, Sí. tuvimos. Bien, bueno, de mi parte nada más felicitarlo simplemente. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. También de parte de SOCEP, felicitarlos por su presentación, agradecerles. Y con esta presentación damos por concluida la presentación de trabajos científicos correspondientes a la Jornada Científica de Estudiantes de Bioquímica, en esta ocasión en modalidad virtual. Así que nuevamente felicitar a los expositores por sus trabajos científicos, a cada equipo que participó en la elaboración de las investigaciones, también por decidir exponer su trabajo en estas jornadas y por su entusiasmo, su predisposición, su tiempo, todo, muchas gracias. También le queremos agradecer a los profesores que integran el jurado por su tiempo y la predisposición a colaborar con SOCEP en la evaluación de las presentaciones. Realmente un gusto contar con su participación, con sus devoluciones, así que agradecerles enormemente de parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Bioquímica, y estoy seguro que también todos los estudiantes al otro lado están más que agradecidos por todas las observaciones que han realizado. Bien, dicho todo esto, podemos dar por concluida las actividades para el día de hoy. Sí, Florencia, ¿qué querías decir? Antes de que hagas el gran cierre,